Muy bien, mis amados, les voy a pedir ahora que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 6. Bien, ¿alguien recuerda lo que hablamos la semana pasada? Sí, exactamente. La semana pasada hablamos sobre el poder que hay en la lengua. Dice que hay poder de vida y de muerte. Y que nosotros tenemos que entender que ese poder de vida o de muerte produce frutos. Produce frutos. Por lo tanto, dice la Escritura, en poder de la lengua está la vida y la muerte, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces estamos en ese punto entendiendo que depende de lo que usted hable. Todo lo que suceda en su vida va a depender de lo que usted hable. Es impresionante, pero así funciona. Estoy hablando en términos generales, por sus palabras será justificado o por sus palabras será condenado. Nosotros tenemos que saber el significado de cada palabra que decimos. No nos podemos justificar porque a veces decimos es que yo no sabía. Pues tiene que saber. Mi amado, usted está en la obligación de saber lo que significa cada palabra que usted habla. Porque por su boca tiene que salir vida. Y si usted no conoce el significado, entonces reduzca su léxico. Reduzca su léxico. Si usted domina 50,000 palabras en castellano, reduzcalas a 1,000. Pero sepa lo que está diciendo. Sepa lo que está diciendo. Porque cada vez que usted declara una palabra, esa palabra está ejecutando algo, o está ejecutando vida, o está ejecutando muerte. Por eso es que se está adentrando cada vez más, y nosotros necesitamos entender que lo que usted diga va a traer consecuencias. Por eso, por esta boca no pueden salir dos contenidos. Usted ha visto una fuente de agua. Esa fuente de agua o está vertiendo agua dulce o agua amarga. No puede vertir las dos. Por lo mismo dice la lengua, no puede de la lengua salir bendición y maldición. No puedo con esta lengua bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Por lo tanto, esa es la responsabilidad que tenemos. Mire, una de las cuestiones que por gracia de Dios he tenido que vivir ha sido enfrentamientos espirituales, con fuerzas espirituales de oscuridad. He tenido que enfrentar a veces a demonios personificados. Y los he enfrentado entendiendo que ha habido previamente un respeto por la palabra. Porque crean una cosa, los demonios, al escuchar la palabra dicha por alguien que teme a Dios y que dice las cosas con autoridad, ellos respetan, ellos se sujetan, ellos obedecen. Lo contrario, cuando alguien comienza, sí, se someten, pero cuando alguien que no está sometido a la voluntad de Dios, utiliza como una especie de cliché o como una frase repetitiva y dice, en el nombre de Jesús te reprendo, los demonios se le ríen. No es el tema y no voy a profundizar, pero yo le estoy diciendo que hay una guerra espiritual, invisible. Ante los ojos de usted no los puede ver. Entonces, usted necesita ir entendiendo que esa guerra espiritual, aunque usted no la pueda ver, está sucediendo hoy mismo. Si usted pudiera, en algún momento dado, usted debería decirle, Señor, permíteme ver en la esfera espiritual. Yo le garantizo que a lo mejor se arrepiente, porque usted va a ver ángeles y demonios peleando en la esfera espiritual. Y usted necesita saber de qué lado está. Si algo en guerra espiritual funciona, es definición. ¿De qué lado estoy? ¿A quién estoy sirviendo? Y es por eso que yo tengo que tener cuidado lo que digo con mi boca. ¿Por qué? Porque es poderoso. Un padre, decíamos la semana pasada, un padre
marca la vida de un hijo. ¿Por qué? Porque en el reino espiritual se ordena las cosas por jerarquías. Y si hay alguien en autoridad maldiciendo, porque hay padres que maldicen a los hijos, le dicen tonto, le dicen inútil, le dicen incapaz, le dicen soberbio, le dicen necio, y lo que están haciendo es marcando en ese corazón una maldición. Recuerde, maldición no es aquello que hace un brujo en la oscuridad con unas velas, con unos cuyes y que por ahí sopla trago y que ahí declara. No, maldición es maldecir, decir mal, hablar mal. Por lo tanto, nosotros estamos en la obligación de hablar bien. Cuando nosotros conocemos ese poder, entonces entendemos que cada palabra es como si fuera el cartucho de una escopeta, como si fuera una bala. Usted tiene que entender. Por eso es preferible guardar silencio. Es preferible muchas veces no opinar sobre ciertas cosas. Porque una vez que sale esa palabra ya tiene que haber efectuado algo, o para vida o para muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que volvernos responsables. Cuando somos padres, papitos, estamos orando por nuestros hijos, pero gran parte de las maldiciones las damos nosotros. Muchas veces el padre le dice al hijo, eres un torpe. En realidad está determinando, ese es el nombre que le está poniendo. Ese es el nombre. Y queda registrado torpe, queda registrado débil, queda registrado inútil. Eso es lo que está determinándose. Usted no lo lee, pero las huestes espirituales de maldad sí lo leen. En un momento dado, así como queda marcado, así le trata el reino espiritual. Hay personas que andan por el mundo cabizbajos, con una autoestima por los suelos, y todas las personas, conforme lo ven, lo tratan. Y hay personas que simplemente usted les dice y les repite, les dice, usted vale mucho, usted es importante, y está tan marcada porque la autoridad le marcó, que esa persona dice, yo no valgo nada, yo no sirvo, yo no entiendo ni siquiera por un momento que yo tenga que existir. Muchas personas han sido marcadas por sus padres, por sus autoridades, y en el caso de las iglesias, por sus pastores. Es por eso que es importante, amado, tenga cuidado, la maldición de autoridad. Y no estoy hablando de una autoridad que sea reconocida en el reino de los hombres, no. Estoy hablando de una autoridad. En la casa el padre, la madre. En las oficinas y en los colegios las autoridades. Es importante. Usted no permita que una autoridad le marque a uno de sus hijos. Tenga cuidado. Si un profesor en ejercicio de su autoridad le está llamando tonto y le pone orejas de burro y le pone en la esquina, entonces usted tiene que hacer algo al respecto. Usted no puede permitir eso. Usted tiene que eso cancelar. Para eso tiene también, la maldición de una autoridad se cancela por otra autoridad. Así funciona el reino espiritual. La maldición de una autoridad, y no importa si es una autoridad superior, pues habrá otra autoridad equivalente, pero se cancela porque es necesario cancelar, porque está en ejecución. Es por eso que nosotros preferimos guardar silencio. Lo que sí podemos como padres es juzgar las cosas que hacen nuestros hijos. Si hizo algo tonto, usted le puede decir, ¿cómo es posible que tú siendo tan inteligente hayas hecho algo tonto? Me explico. No le dije tonta, no le dije tonto, le dije, eres inteligente y estás haciendo cosas tontas. Por lo tanto, estamos marcando la verdad que es inteligente y no le estamos destruyendo, diciéndole que es una persona que nos sirve. Recuerde, cada palabra tiene un peso específico, cada palabra, para eso está la semántica. Para eso existen diccionarios. Si usted no sabe lo que significa, busque, consulte. Si usted muchas veces ha dicho una palabra, pregunte, ¿será que esto es correcto? ¿Será que esto no es correcto? Es preferible. Mire que aún el necio, cuando calla, pasa por sabio. Aún el necio, cuando calla, pasa por sabio. Es preferible, eso dicen.
calladito se le ve más bonito. Pero es importante y necesitamos entender que las cosas no suceden. Eso, como dice, como el gorrión en su vagar. El versículo lo parafraseo, dando a entender que el gorrión en su vagar no está vagando, está realizando una navegación aérea que tiene origen y que tiene fin. Dice asimismo, ninguna maldición vendrá sin causa. Todas las maldiciones tienen una causa, pero toda maldición se origina en otra maldición. Toda maldición empezó por una declaración hecha consciente y voluntariamente. Por eso, cuando usted reconozca que ha hecho algo de eso, pues tiene que cancelar. Si usted mismo fue el que ocasionó esto, usted a través de sus declaraciones también puede revertirlo. Si usted quiere cambiar la vida de sus hijos, empiece tratándoles de tal manera que usted esté convencido que usted les está hablando a aquellos como Dios les hablaría. ¿Cómo se le trata a la realeza? ¿Cómo? Yo le pido, mire a la persona que está a su lado y hágale una veña y le diga, Su Majestad, buenos días, ¿cómo está? Su Majestad, salúdele. ¿Sí? Sí, muchas veces ahí se hace así y las damas estiran la mano. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que hemos de aprender? Cuando alguien se esmera, se esfuerza, comienza un proceso de siembra. Si es que usted ha sido alguien que ha estado acostumbrado a soltar palabras como semillas que no están cayendo al vacío, se siembran. Si usted es autoridad a sus hijos, los marca, entonces con sus palabras usted siembre bien, siembre buenas semillas. Declare la verdad. Y alguno dice, pero ¿cómo declaro la verdad sobre, digamos, una hija si es desorganizada, es holgazán, es algo parecido así? Usted, amado, tiene que entender que muchas de las cosas que suceden, cuando le dicen a su hijo malcriado, es porque usted le crió mal, ¿no es cierto? Usted entiende eso. Y si usted a su propio hijo le dice malcriado, al que se está descalificando es a usted mismo. ¿Por qué? Porque quien lo crió es usted. Y si el hijo está fracasando, usted tiene que empezar a revisar su propia conducta, sus propias actitudes, las palabras que usted está diciendo. Por lo tanto, para que cambien los hijos, tiene que cambiar la tierra, porque en el caso de nosotros, los hogares están compuestos por la mujer, que es del huerto, y el hombre es del labrador. El hombre escoge la semilla, la mujer recibe la semilla y genera el fruto. Y de ese fruto se alimentan nuestros hijos. Si algo falla en el hogar, es porque está fallando o el labrador o el huerto. Amén. Y ese no es el tema. Bueno, vamos al tema. Romanos 6, 3 al 11. Estamos haciendo una conexión. La semana pasada hablamos. Dice, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, yo quiero que usted reflexione un poco en este pasaje, porque muchas ocasiones se ha hablado del bautismo, y el bautismo se ha utilizado tal vez como un recurso que parecería ser una especie de salida
hasta cierto punto religiosa para que un hombre pueda huir de la ira venidera. Y eso lo podemos ver, si usted se va un poquito conmigo, vamos a estar viajando de aquí para allá en la Biblia. Dice, Juan 1:25. Bien, cuando le preguntaron, dice, le dijeron a Juan el Bautista, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Voy a regresar a Romanos, pero quiero conectar Juan 1:25, ahora, cuando le estaban preguntando, con Mateo 3:8. Está en un diálogo entre los fariseos y Juan el Bautista. El diálogo que estaba desarrollándose es un diálogo en el que los religiosos venían a bautizarse y antes de hacerlo le preguntaban, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Si no eres de Elías, si no eres del profeta, ¿quién eres tú? Era como una contienda. ¿Por qué? Porque en el Mateo 3:7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Estaba en una confrontación totalmente frontal. Porque el bautismo no es un acto religioso. El bautismo es en sí un acto de amor. Es un acto de amor. Usted tiene que entender que cuando una persona decide casarse con otra, no lo hace por obligación, no lo hace por necesidad, lo hace por amor. Recuerde que el matrimonio no nos garantiza a nosotros bienestar. ¿Quién se ha casado para tener bienestar? ¿Alguien se ha casado pensando? Es más, cuando se casan se les recuerda y le dice, vas a estar con él en la salud y en la enfermedad. ¿Vas a estar con él en la riqueza y en la pobreza? ¿Vas a estar con él en las buenas y las malas? La respuesta es, con los ojos cerrados, sí, voy a estar siempre. Salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que el bautismo ha sido tomado muchas veces como un acto religioso. Es como una lista de chequeo en donde está bautismo, matrimonio y otros sacramentos que están ahí. Los hacemos como una lista de chequeo. Pero no es así. Es algo que nace del corazón enamorado. Es un acto de amor. Es algo que no puede ser obligado, ni nadie puede empujarle. ¿Por qué? Porque el bautismo en realidad y en esencia representa casarme con Dios, casarme con Él, ser de Él, entregarme por entero, decirle al mundo entero que ya no le pertenezco a nadie más sino a Él. Y no me avergüenzo. Es por eso que cuando empecé leyendo Romanos 6, aquí me explica qué sucede cuando me bautizo. Aquí estos hombres, dice, venían a decirle, bueno, ¿y quién eres tú? Si no eres el Cristo, ¿por qué bautizas tú? Y él les decía a ustedes, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y en el verso 8 le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mi amado, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Remordimiento tuvo Judas
cuando entregó a su Señor al enemigo, él tuvo un remordimiento. Remordimiento es sentirme mal por haber hecho algo, pero lo voy a seguir haciendo. Por eso yo creo que es remorder, que es como que un perro le muerde y luego viene y le vuelve a morder, remorder. Entonces el remordimiento es que ahí me siento que de una u otra manera me siento mal por lo que hice. Me imagino que Poncio Pilatos era uno de ellos, estaba con remordimiento y a lo largo, lea usted el pasaje donde él dice, híjole, yo no quiero tener nada que ver con la sangre de este justo. Y vino su esposa y le dijo, oye, por favor, he soñado, él es inocente, no te metas con él. Y él trataba de liberarlo, pero viendo que políticamente no le convenía, dijo, bueno, se acercó, se lavó las manos, era como para limpiar su conciencia de remordimiento. Pero él lo que hizo es contrario a lo que él quería hacer. Por eso, mi amado, cuando usted reconozca la diferencia, vamos a entender qué significa el bautismo. Porque el bautismo requiere arrepentimiento. Juan el Bautista salía al desierto y dice que venían multitudes a ser bautizadas por él. Y al ver tanta gente que iba, los fariseos dijeron, este hombre es de Dios, entonces vamos a que nos bautice. Pero él les dice, ¿ustedes quieren bautizarse y seguir viviendo esa vida de pecado? ¿Ustedes quieren ser esos mismos prepotentes, abusivos? ¿Ustedes quieren seguir siendo eso y solo quieren sumergirse en el agua y decir, se cumplió un rito? Mi amado, el bautismo no es un rito, no es un conjuro mágico. No es cuestión de decir 2 o 3 palabras dichas en determinado orden, no. Es el evidente trabajo del Espíritu de Dios en el corazón. Por eso les decía, primero hagan frutos, y los frutos tienen que verse. Mi amado, muchas personas piensan y asocian que cuando una persona llora está arrepentida. No, las lágrimas no me dicen a mí si alguien se arrepiente o no se arrepiente. ¿Por qué? Yo he visto a personas llorar desconsoladamente y no se han arrepentido. Y conozco personas que en un momento de su vida han dicho, basta, yo ya no voy a seguir haciendo lo malo. Y sin derramar una sola lágrima, han cambiado. Arrepentimiento es cambio de mente, metanoia, cambio de mente. Arrepentimiento es lo que le sucedió al hijo pródigo cuando estaba metido en el cieno, allí en el charco con los cerdos. Estaba ahí dándoles de comer. Y el hombre se dio cuenta, dice, aquí yo perezco de hambre y me tengo que robar la comida a los cerdos. Y en la casa de mi padre, dice, aún los jornaleros tienen abundancia de comida. Y el hombre dice, volviendo en sí, dice la palabra, volviendo en sí. Dice, ¿qué estoy haciendo? Y ahí regresó a la casa de su padre, pero no regresó como el hijo malcriado. Ayer me pasaba un artículo, mi hermano David, y decía que un hijo malcriado le estaba demandando a sus padres para que le paguen su vida licenciosa. Les demandaba ante un tribunal. Y así está este mundo. Así está. Donde quiera que usted vaya. También nos hemos topado con eso. Cuando llevamos ayuda a las personas, no todas dicen gracias. Más bien dicho, pocas dicen gracias. El porcentaje está establecido en la Biblia. De cada 10 leprosos, 1 agradece. Por lo tanto, mis amados, no tanto hacemos las cosas porque nos agradezcan, pero sí para dejar enseñanza. Para enseñarles y decirles, aprendan a decir gracias. Aprendan, porque es necesario, mi amado, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hay personas que creen que se merecen todo. Y la verdad que lo que sí nos merecemos, según dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Eso sí nos merecemos. Pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso no nos merecemos. Pero eso tenemos. Así que tarde o temprano estamos recibiendo, ¿qué? ¿Qué estamos recibiendo? Lo que no hemos pagado, lo que no hemos conseguido con nuestro esfuerzo. Por eso el arrepentimiento es el centro de la enseñanza de Juan el Bautista. La marca, se podría decir, de Juan el Bautista. Mateo 3:4 dice,
Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, Mateo 3:4. El 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En Marcos 1:4 dice, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Mi amado, si algo tenía Juan, era el reconocimiento de ser el mayor de los profetas nacidos de mujer. Si algo tenía Juan era discernimiento en el Espíritu. Si algo reconocía Juan era cuando alguien venía arrepentido. Y cuando alguien venía simplemente para tratar de cumplir un rito. Él los podía reconocer, eso se notaba. Y es por eso que Juan siempre, yo digo, cuando alguien ama, no es hipócrita. A veces hemos asociado el amor con la condescendencia. Usted cuando ama a alguien y le ve hacer algo malo, que sabe que le va a hacer daño, ¿usted guarda silencio? Eso no. Nosotros en realidad tenemos, amados, la obligación de amar como Dios nos ama. ¿Usted cree que Dios nos consiente la vida de pecado? Dios no es alcahuete del pecado. Dios hace que nosotros disfrutemos del sabor amargo de nuestros errores. Y algunos le echan la culpa a Dios, ¿cómo es posible que permitas esta cuestión con mi vida? Mi amado, dele gracias. Gracias, Señor, por permitir esto. Porque ahora estoy seguro que algo que estoy haciendo está mal. Algo está mal. Y ahí es donde nosotros vamos viendo la diferencia, el arrepentimiento. Por eso, volviendo al Romanos 6, nos dice, verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué en realidad es el bautismo? Los judíos ancestralmente practicaban el bautismo y lo hacían como una rutina, un rito. Recordaban algunos de los sucesos que habían acontecido en la historia. El primero de ellos sucedió, y si usted lo recuerda, cuando Dios salvó a Noé. Entonces tenemos 3 sucesos extraordinarios que los judíos asociaban con el bautismo. El hecho de que Noé haya pasado por en medio de las aguas y haya sobrevivido. Sobrevivieron 8 en total. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Sobrevivieron, por lo tanto, allí tenemos nosotros la primera, diríamos, manera de expresar el bautismo. ¿Por qué? Porque las aguas lo que hicieron fue acabar con toda vida y solamente dejaron a 8 sobrevivientes. Por lo tanto, el bautismo es una especie de simbolismo de muerte y resurrección. El otro caso fue Moisés, que también fue rescatado de las aguas. Moisés fue puesto en una canasta, enviado en el río Nilo, y a través de las aguas, usted sabe, por lo menos yo no conozco, pero yo sé, por lo que he visto en documentales, que el río Nilo tiene cocodrilos y tiene animales peligrosos. Así que en medio de todo el proceso que Dios permitió en Moisés es que sobreviviera a esto que fue la muerte para otros. Así que el tercer caso fue también el que usted sabe que sucedió cuando Israel pasó por en medio del mar. En todos esos casos hubo muerte y hubo preservación de vida. En el caso de Noé murió todos los seres que Dios había creado, salvo los 8 y los animales que preservó. En el caso de Moisés, había el faraón ordenado la muerte de todos los menores de 2 años. Y en el caso de Israel, murió todo el ejército egipcio. Por lo tanto, el simbolismo del bautismo es un simbolismo, como dice Romanos 6:3,
Es un bautismo en la muerte de Jesús. En este caso, Jesús. Recuerde una cosa, si hablamos de muerte, hablamos también de que cuando alguien muere, es sepultado. Cuando alguien muere, es sepultado. En este caso, el simbolismo del bautismo nos hace partícipes, obviamente, en el agua. Somos sumergidos en el agua y salimos del agua en vida nueva. Es un nuevo nacimiento. O sea, el bautismo representa un sepelio y un nuevo nacimiento. En el matrimonio son 2 sepelios y un nuevo nacimiento, porque mueren 2 y nace uno. Aquí, en cambio, en el bautismo es un sepelio y un nuevo nacimiento. Hablando en términos de Jesús, dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, verso 4, 6:4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Okay? Somos sepultados juntamente con Cristo. Pero aquí me dice que no me quedo sepultado, sino que así que como Cristo resucitó, así también nosotros nos levantamos a vida nueva. Entonces, aquí estamos viendo las circunstancias que rodean al bautismo. El bautismo se constituye en un mandato que Dios a través de Jesucristo lo dio. Es un mandato. Mateo 28, 18 nos dice a nosotros que Jesús había ya resucitado. Cuando Jesús resucita, alcanza a completar la misión del Cristo, porque Jesús no siempre fue el Cristo. Jesús fue al principio el hijo de María y José. Luego, usted sabe que alcanza la condición de Jesús el Cristo, porque Cristo significa ungido. Ungido. Jesús significa Salvador y Cristo significa ungido. Él era el Salvador ungido. Pero ¿cuándo fue ungido? Después de la resurrección, no antes. Las palabras hebreas son Yeshua Mashiach. Yeshua, Jesús, Salvador. Cristo, Mashiach, Mesías, es el ungido. ¿Cuándo fue ungido? Cuando resucitó. No antes, ¿por qué? Jesús el Cristo es Jesús el Cristo cuando resucita. Porque dice ahí, toda potestad me es dada en la tierra, en los cielos, debajo de la tierra, y por lo tanto yo les envío con esa potestad. La palabra griega es autoridad con poder. Yo tengo la autoridad y poder para mandarlos. Dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Bueno, el verso 19 dice, antes, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es importante que nosotros entendamos algo. Aquí el orden no lo establece ningún tipo de institución humana. Aquí está de la propia boca de Jesús diciendo que se los bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, vamos a aclarar algo porque genera confusión esto. Porque en todo el libro de los Hechos usted va a ver que dice es el bautismo en el nombre de Jesús. Aquí lo único que quiere que usted entienda, cuando Jesús se bautizó, y vamos a ir allá, para poder realmente tener todo. Mateo capítulo, vámonos a Mateo. Mateo capítulo 3, verso 13 dice, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mire, yo quiero que entienda una cuestión. Jesús, cuando decidió
en el cielo, en la Trinidad, se decidió que Jesús, el Hijo, viniera, Él se despojó de toda su gloria, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se despojó, se hizo hombre, se hizo limitado habiendo sido ilimitado, se hizo finito habiendo sido infinito y se hizo débil habiendo sido todopoderoso. Entonces Él decide hacerlo, ¿con qué objetivo? El Dios del cielo quiere que no solamente el hombre diga, ese Dios distante, ese Dios ajeno a mi realidad, Él no me comprende. Todo lo contrario. Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote que se compadece de todas nuestras debilidades, porque Él mismo se hizo hombre y fue tentado en todo conforme a nosotros, fue tentado en todo sin pecado. Por lo tanto, Él viene y siendo Él quien debía tomar la autoridad, se somete bajo la autoridad de Juan. Juan le decía, yo no te puedo bautizar, tú eres superior a mí, yo soy inferior. Sin embargo, Jesús nos vino a enseñar el respeto a la autoridad, la honra a quien está comisionado. A mí me gusta mucho eso. La verdad es que cuando yo he aprendido de mis pastores, ellos me han enseñado así. Me han dicho, Jorge, donde tú vayas, sométete a la autoridad que está en el lugar. Sométete. Porque a veces uno puede pensar que si se va a un pueblo pequeño, a una iglesia pequeña, en donde le honran y le dicen, mire, y uno dice, no, yo no vengo acá, sino bajo su autoridad. A veces hay unos siervos muy humildes que dicen, no, pero ¿cómo se va a someter a mí si yo estoy aprendiendo de usted? No se preocupe, conviene, como dice la palabra, que se cumpla toda justicia. Jesús quiso hacer el modelo, porque Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, ¿qué quiere decir? Miren lo que yo hago y hagan ustedes lo que yo hago. Eso es lo que es. Yo soy el camino, ¿qué significa? Que si Él vino a bautizarse para que se cumpla toda justicia, nosotros tenemos que seguir su ejemplo. El bautismo no se puede hacer de tal manera que usted no esté consciente de lo que hace. Jesús le dice, deja. Y Juan le dejó, dice, es decir, se sometió bajo su autoridad. Y Jesús dice, verso 16, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí estamos viendo la Trinidad. La Trinidad. En el cielo el Padre diciendo, este es mi Hijo amado. En la tierra el Hijo diciendo que se cumpla toda justicia. Y entre el cielo y la tierra el Espíritu Santo. Los tres presentes. ¿Qué misión estaba cumpliendo Jesús? ¿Qué misión estaba cumpliendo? Él estaba cumpliendo la misión de ocupar su lugar y el mío. Porque luego me dice que nosotros estamos juntamente crucificados con Él, pero nosotros también tenemos que estar con Él en el bautismo, tenemos que estar con Él en la resurrección. Mi amado, el bautismo es simple. Es solamente necesario que los niños lo crean. Cuando dice que nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos asumiendo que nosotros inmerecidamente vamos de ese bautismo para recibir las recompensas y los premios y los galardones que Jesús ganó. El Padre en el cielo estará contento y el Espíritu Santo estará también haciendo la parte que corresponde. Muy bien. Seguimos un poquito más adelante. Usted sabe cómo se bautizaban en Roma. En Roma era más complicado porque ya en la época de los cristianos estaban sucediendo ya muchos martirios. Entonces un cristiano tenía que ir dispuesto a morir. Porque si se bautizaba, tomaban su nombre y le quitaban sus propiedades y le quitaban los derechos de ciudadanía. Y aún así se bautizaban, públicamente. Y luego iban en fila a morir en el circo, en las fauces de los leones. Mi amado, el bautismo en el nombre de Jesús es algo que se solía hacer en el mercado de esclavos. Quiero
explicarme más claramente. La palabra griega eis tu onoma significa en el nombre de. Por lo tanto, en el mercado de esclavos, cuando venía un vendedor de esclavos, el esclavo le pertenecía al vendedor. Si el vendedor se llamaba Marco, entonces el esclavo era el esclavo de Marco. Si se llamaba el esclavo Pepe, entonces era Pepe de Marco. Y ese era su apellido. Por eso es que usted va a ver en la provincia de Esmeraldas apellidos que son de renombre. En España, como Tenorio, Angulo, Quinteros, son apellidos de renombre en España. Es porque ellos eran los hacendados y los propietarios de los esclavos. Y todos los esclavos asumían como apellido el ser de sus dueños. No sé si usted sabía eso. Bueno, eso dice la historia. Por lo tanto, el esclavo cuando estaba con su dueño tenía nombre y apellido. El nombre era el nombre que le daban y el apellido era el de su dueño. Cuando lo vendía en el mercado de esclavos había un lugar con agua. Y venía Marco a vender su esclavo y se acercaba de pronto Pedro a comprar el esclavo. Entonces, convenían en el dinero, se pagaba lo que costaba e inmediatamente se le sumergía al esclavo en el agua. Las palabras de tu onoma son griegas. Y decía te bautizo, porque la palabra bautizo significa te sumerjo. Eso es lo que significa la palabra bautizo. Te sumerjo en el agua. En el nombre de Pedro. ¿Qué significa? En el nombre del nuevo dueño. Te sumerjo en el agua en el nombre de Pedro. O sea, Marco ya lo vendió. Pedro, o uno de sus representantes, en este caso su mayordomo o alguien, decía, ahora eres de Pedro. En otras palabras, había un cambio de dueño. El bautismo hecho de esta manera representaba que ya se pasa de la propiedad de Marco a la propiedad de Pedro. Marco ya no tiene nada que hacer. Es como cuando usted vende su vehículo. Usted lo vende. Cuando lo vende le dan dinero. A cambio usted le da firmado el contrato y todo eso y que van a legalizar. Una vez legalizado, ya no es su vehículo. Ya no es su vehículo. Por lo tanto, ahora tiene un nuevo dueño. El antiguo dueño ya no tiene derechos sobre la propiedad. ¿Usted sabe cuál ha sido el dueño de este mundo? ¿Cuál es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién ha estado gobernando a las tinieblas? ¿Usted sabe quién es el que ha venido haciendo todo lo que quiere, entre comillas, porque Dios se lo permite? Es Satanás. Cuando uno no ha hecho este acto legal, cuando uno no ha participado de este, que es un regalo de Dios, pero no es obligatorio, usted sigue perteneciendo. Mire, si usted por alguna razón ha vendido su auto y las otras personas no han hecho los trámites y esa persona se pasa el semáforo, la multa le llega al que le vendió. Por eso es importante el bautismo, porque es un acto voluntario. Tengo que estar consciente de lo que hago. Y cuando yo me bautizo, ¿qué es lo que sucede? Ya paso a ser de Jesús. Ya no tiene ningún derecho ni autoridad sobre mí el diablo. El diablo ya no tiene nada que ver con mi vida. Por lo tanto, en el instante en el que yo estoy siendo bautizado en el nombre de Jesús, significa que ahora mi dueño se llama Jesús. Y eso es lo que yo quiero para mi vida y es lo que yo necesito. En muchas ocasiones, las personas simplemente lo han hecho como un rito y eso no ha significado nada. En la esfera espiritual, las cosas no son como en la esfera natural. Usted le puede dar a alguien la mano, mirar a los ojos y decirle, estoy de acuerdo, trato hecho. Pero usted no lee su corazón, no sabe si esa persona le dice, te voy a engañar.
voy a aprovecharme de tu ingenuidad y yo, convenimos en 10,000, hecho, le voy a dar 9,000. Y luego no le pago. Usted no sabe lo que está pasando en el corazón de las personas. Usted puede estar firmando papeles, lo que sea, pero pueden haber tantos subterfugios y legalismos que hagan que las cosas no funcionen, que le roben a usted sus derechos. ¿Por qué? Le pueden quedar mirando a los ojos y en lo natural, lo que queda asentado, quedó asentado. Pero déjeme decirle una cosa, eso no funciona así en el reino espiritual. En el reino espiritual no es suficiente con alguien de pronto diga, bueno, ahorita hay mucha gente, está interesante esto del bautismo, y ahorita yo veo por atrás hay agua, me voy a bautizar para que me vean. Delante de los hombres van a decir, sí, pero él se bautizó. Discúlpeme, se bañó. Se mojó porque ni siquiera se bañó. Y por lo menos darle un poquito de jabón, hay algo para rascarse, así, pero se mojó. El bautismo no es algo entre los hombres y los hombres, es algo entre una criatura y su Dios. Entre alguien que ha creído y aquel que le hizo, que le creó. Entonces, vamos a Marcos 16, para que usted entienda cómo funciona esto. Marcos capítulo 16, verso 15. Jesús está comisionándoles a los discípulos, a los apóstoles, les está comisionando la más grande de todas las comisiones. Nuevamente, verso 15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero eso no es todo. Es necesario. Mi amado, a veces usted, yo también he sido testigo, han venido siervos de Dios, han llenado estadios y se han ido. Pero no han cumplido la gran comisión. Porque la gran comisión me dice que yo debo predicar a toda criatura, pero luego me dice que yo tengo que bautizarlos. En el verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Yo no sé si a ustedes se acostumbró o le gustan las ecuaciones, pero en esta ecuación está creer más bautizarse igual salvación. Es una ecuación en la cual no se puede excluir ningún elemento. En esta ecuación no solamente hay que decir creo. Yo con el cariño que le tenía a un hermano me decía, sabes que yo no necesito ser bautizado, me decía. Porque yo creo y Dios sabe que yo creo. Entonces yo le dije, mira, pues entonces con lo que me acabas de decir, puedo ratificar que no crees. Me decía, no, ¿tú cómo sabes? Tú no estás en mi corazón. Le digo, no, yo no sé y ni conozco tu corazón, pero sí conozco la Escritura y dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tú me dices que crees, pero no eres salvo, le digo. ¿Por qué? Porque no te bautizas, y si no te bautizas es que no crees. Se me enojó porque yo le dije, mira, hoy por hoy te vas al infierno. Y eso alguien va a decir, qué malo. Yo no le mandé al infierno, ni Dios quiera. Cada uno solito decide a dónde se va. Es una decisión. Por eso Cristo dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Porque la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Entonces, si usted deja que se haga la voluntad de Dios, bautícese. Porque la voluntad de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces, creer necesita una especie de yunta inseparable. Me gusta hablar de siameses, en donde creer está asociado con hacer. No al revés. Algunos han equivocado la ecuación y han dicho, hacer obras es igual a salvación. No. Creer más bautizarse es igual a salvación. Pero bautizarse es hacer algo, es dar paso a algo. Y es por eso que necesitamos entender, mi amado, que eso nos prepara. Alguno diría, el bautismo ya es la meta. No, el bautismo es la matrícula, es el punto de partida. Ahí recién Dios puede empezar a trabajar. Antes no puede. ¿Por qué? Porque si uno no se está matriculando,
O sea, ¿dónde ha visto usted que en alguna institución usted ni se haya matriculado, ya quiera usted decir, ya pasaron los años, deme mi diploma? Si no está matriculado, no consta matriculado. Lo mismo es acá. Hay personas que pueden pensar eso, pero yo le digo, yo creo a esta bendita palabra. Y yo la creo de tapa a tapa. Yo creo de Génesis a Apocalipsis. Yo la creo por completo. Para mí es inerrante. Para mí es infalible. Para mí lo que se ha revelado a través de ella es absoluto, es autoritario. Y por eso le digo, yo lo creo. Si algo de esta palabra no fuera cierto, para mí todo esto no valdría ni 5 centavos. Yo eso creo que todo lo que está aquí es verdad. Porque esa es la palabra de Dios. Y ahí es donde yo aprendo, porque prácticamente nosotros necesitamos. Dios no necesita de nosotros necesitamos a Dios. Es como decirle, bueno, Dios, si quieres que yo sea tu hijo, dame dinero, dame trabajo, dame esto, esfuérzate Dios, esfuérzate. Haz algo para que yo realmente te considere y que de alguna manera te dé una oportunidad. O sea, yo le estoy condicionando a Dios. O sea, ¿acaso que yo soy el que, digamos, yo soy el que le proveo a Dios? ¿Dios me necesita a mí? Dios es el que yo lo necesito y desesperadamente. Yo digo, siendo un Dios tan grande, siendo un Dios tan santo, yo me pongo a pensar, digo, ¿se imagina los requisitos que Él debería poner para que usted se acerque a un Dios tan santo y perfecto? O sea, serían tan inalcanzables que sería imposible. Por eso es que, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Él nos ha puesto el requisito más simple que puede existir. Creer. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Por eso, allí es donde comenzamos nosotros a trastrabillar, porque dicen es demasiado fácil. Ahí hasta puede. Tiene que ser más difícil, porque yo no me puedo juntar con esta chusma, yo tengo que ser distinto, tiene que ser más difícil. No, no es difícil, es simple. Por eso el Señor decía que Dios escondió la sabiduría de los sabios y se las reveló a los niños. Por eso es que un niño no está preguntando y complicándose con teología. Si al niño le dicen bautízate, ¿qué es bautizarse? Sumérgete en el agua. ¿Para qué? Porque dice la palabra que el que creyere y fue bautizado será salvo. Ah, yo me bautizo. No. El Señor, cuando discutían, porque, discúlpeme, usted no tiene idea de cómo eran esos 12 apóstoles. Usted no tiene idea. Eran aquellos que la Price Waterhouse le encanta rechazar. Le encanta rechazar a todas aquellas empresas porque no reunían requisitos en ningún orden, ni siquiera en carácter. Eran celosos, envidiosos, iracundos. El uno le molestaba al otro y estaban en peleas. Parece ser que al único que le calificaban era Judas porque él sí tenía ambiciones. Pero los demás descalificados. A esos escoge Jesús. Y entre ellos estaban discutiendo, yo voy a ser el más grande entre ustedes, porque ustedes son tontos. El otro, no, tú no eres nadie, tú eres así. Y se peleaban, y Jesús se para en el medio y les dice, hey, un ratito, así no funciona en el reino de los cielos. Eso funciona en el reino de los hombres. Y mirando, dice a un niño, le dijo, niño, ven. Y les puso en el medio, les dice, si no se vuelven y se hacen como este niño, no entrarán al reino de los cielos. Les dice. Entonces, mi amado, es tan simple. Se necesita un corazón tan humilde, se necesita un corazón tan sencillo. No estamos aquí haciendo una revelación teológica compleja. No, mi amado, el que creyere y fuere bautizado. ¿Creer en qué? Debo creer en aquel Jesús, aquel Jesús. Debo creer que Él existió. Debo creer que Él vino. Debo creer que Él vivió y habitó en la carne en medio nuestro. Debo creer que Él murió en una cruz. Debo creer que Él resucitó al tercer día. Y se levantó, como dicen las Escrituras, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Debo creer. Si yo creo en eso, entonces eso es todo lo que debo. Y si yo creo, todo, mi amado, se evidencia. El que cree da fruto. Yo he visto testimonios extraordinarios de personas que
lucharon toda su vida por hacer algo y nunca pudieron hacer. Pero cuando creyeron, del cielo vino el poder, y el Dios del cielo dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y cuando Dios produce en nosotros eso, funciona. Y somos esas nuevas criaturas. Si antes no podía dejar una adicción, ahora sí lo podemos hacer. Si antes era un maltratador, ahora no. Si antes era un adúltero, ahora no. Pero no era cuestión del esfuerzo, es gracia. Es un regalo. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí estamos entrando. Mire, vámonos ahora a leer otro versículo. Primera de Pedro 3:18. Bien, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pero dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bien, este bautismo nos salva por la resurrección de Jesucristo. Si Él no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima. Nuestra fe sería realmente una burla. Por eso es que es importante, un hecho que para muchos sería totalmente intrascendente. Pero si me dice que yo debo creer, yo no puedo darle creyendo a alguien. Yo no le puedo dar creyendo a alguien. El bautismo es por inmersión. El bautismo es en la edad que tengan la suficiente conciencia para decir, creo. El bautismo, por lo tanto, se constituye en la forma de que Dios nos ha dado para poder ser salvos. Así que vamos a terminar leyendo unos versos en Hechos capítulo 8. Verso 29 dice que habla de Felipe, no vamos a leer todo. Usted lo puede leer, yo se lo voy a contar en resumen. Felipe estaba ministrando una multitud en Samaria, y en esa multitud él había visto milagros. Y de pronto Felipe es tomado por el Espíritu y llevado al desierto. Es decir, Dios trataba con el evangelista, primero con una multitud. Es agradable estar rodeado de gente, y luego lo lleva a la soledad, al desierto. Y allí dice que el Espíritu le dijo, acércate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías. Está hablando de bueno, para saber de quién está hablando, lea por favor el verso 27. Dice, un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. En resumen, era un etíope, por lo tanto era de raza negra. Eunuco, es decir, consagrado al servicio de la reina, era el ministro del tesoro, porque estaba sobre todos sus tesoros, y además era judío. O sea, era de raza negra, era un hombre consagrado a la reina, ministro de los tesoros, y era judío. Entonces, este hombre estaba leyendo Isaías. Y cuando el Dios le dice, acércate, y él le pregunta, cuando le oye leer Isaías, Felipe le pregunta en verso 30, ¿entiendes lo que lees?
Y este hombre dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Amado, ahora estamos aclarando, él no entendía, ¿de quién está hablando esto? ¿Está hablando del profeta Isaías de sí mismo o de otro? Entonces ahí dice que Felipe, verso 34, antes le dice, ¿de quién está hablando? De sí mismo o de algún otro. 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Mire, el Evangelio de Jesús se resume en lo que hemos dicho. Usted solo necesita creer. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice, ¿por qué? Con el corazón se cree para salvación y con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. Entonces, eso es lo que se va a hacer en el bautismo. Lo que se va a hacer en el bautismo es simplemente decirle públicamente, usted quiere reconocer a Jesús como su Señor. Entonces, usted va a declararlo porque dice que si creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que si declarares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero eso se lo hace, mi amado, como un acto milagroso. Póngase a pensar, ¿es normal la resurrección? Dígame sinceramente, mente occidental, siglo XXI, que a ustedes le estén hablando de resurrección, no tiene explicación lógica. Un cuerpo que ha muerto empieza un proceso de necropsias, ¿no? Un proceso de muerte. Cada célula comienza a morir, la necrosis. Y comenzamos nosotros a ver cómo cada pequeña parte del cuerpo se comienza a dañar, a corromper, se pudre. Entonces, ¿cómo es posible que se produzca la resurrección? Es un milagro. Para creer en eso, en realidad, debe haber intervenido Dios, porque es algo imposible de creer. Si usted no lo cree, en realidad, usted no sabe lo que significa la fe cristiana. La fe cristiana basa todo su base está fundamentada en la resurrección de Jesucristo. Toda la base de la fe cristiana. No está basada en las buenas obras, no está basada en un buen maestro y profeta, no está basada en aquel que vivió y dio un ejemplo que ha trascendido los siglos, no, está basada en su resurrección. Todo lo demás no trasciende, a menos que Él haya resucitado, todo lo demás no tiene sentido. Por eso que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mi amado, confesar con la boca es un acto de amor, como cuando alguien en el momento de subirse al altar le declara su amor y no se avergüenza. Imagínense que alguien se suba al altar y le digan, declárele su amor. No, es que hay mucha gente, me da pena. No, dice, con más razón, aquí hay más gente, quiero más testigos. Si a Dios lo sabe, quiero que todos lo sepan. Así mismo es el bautismo, es un acto público, un acto en el que no nos avergonzamos. Y aquí, este eunuco tuvo una clase. ¿Cuánto tiempo habrá durado el viaje? No dice la Escritura. Pero mientras le anunciaba el Evangelio de Jesús, verso 36, yendo por el camino. El bautismo sucede yendo por el camino. Mi amado, cuando alguien quiere bautizarse, no tiene que estar diciendo, ¿cuándo irán a hacer bautismos? ¿Cuándo van a bautizar? No, mi amado. La palabra dice, pedid y se os dará. Usted se acerca, quiero bautizarme. Nosotros enseguida proveemos del agua y simplemente todo está listo. No se necesita nada más que creer. Por eso dice, yendo por el camino. O sea, ni siquiera como para decir, espérese que le voy a invitar a mi mamá, mi abuelita, mi tía, también le voy a llamar a la reina, que traiga unos carritos, que voy a hacer una fiesta, después un asado, espérese un ratito, entonces después de 2 semanas me bautizo. No, yendo por el camino, dice. Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Crees que? El Evangelio de Jesús. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mi amado, esto es lo que yo considero los milagros más grandes. Que un judío crea en Jesús, eso es bien difícil. Es bien difícil, pero no es imposible. Es más, hoy más que nunca están llegando judíos y musulmanes a la fe cristiana. Pero ellos llegan, ellos llegan bien llegados. A veces el cristianismo nuestro es tibio, timorato, se avergüenza. Los cristianos 007, sí. Como diciendo, ¿es cristiano? Sí, pero no lo diga. Mi amado, aquí, vaya usted a un país a ser cristiano. En realidad es un cristianismo que le demanda la vida. Por favor, ¿usted sabe lo que le representa a un cristiano en el norte de Irak hoy? ¿Usted sabe lo que representa un cristiano en Siria hoy? ¿Usted sabe lo que les está representando a los coptos cristianos en Egipto hoy? ¿Usted sabe lo que está sucediendo en muchos lugares? Hay una apariencia, hay un aparato estatal que le da una apariencia, pero realmente hay mucha persecución en la China y en la India. Mucha persecución. Hay muchos hombres que han sido muertos. En el África musulmana, en Nigeria, son sacrificados por Boko Haram muchísimos cristianos. Entonces, mis amados, nosotros estamos dándonos un lujo de avergonzarnos. No se avergüence del Evangelio, es poder de Dios. No se avergüence de Dios. Dice, si tú te avergonzares de mí, yo no te confesaré delante de mi Padre. Pero si tú no te avergüenzas de mí, yo te confesaré delante de mi Padre. En otras palabras, el cristianismo es una razón de sentirme contento, de sentirme pleno, de sentirme feliz. Usted sabe la forma en que se reconoce un cristiano. A veces dicen, ahí va un aleluya. ¿Cuántos aleluyas hay aquí? Mi amado, ¿sabe cuál es la raíz de la palabra aleluya? Es halal. Y halal significa es jactarse. Jactarse. O sea, no avergonzarse, sino jactarse. La palabra halal o ya. O sea, me jacto, me siento orgulloso de mi Dios Jehová. Me siento orgulloso de mi Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo, al contrario, quiero que todos sepan que soy de Cristo. Eso es muy diferente. Amén. Bien, póngase de pie, por favor. Vamos a orar.